La Marquesa Magazine está en la Taberna Alcázar, un sitio emblemático en Valencia estos días navideños, y tenemos aquí a Paco y a Asma. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Asma, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Muy bien, estaba diciendo que estamos en un sitio emblemático en Valencia, como es la Taberna Alcázar. ¿Cuántos años lleva? La Taberna Alcázar lleva ya 78 años. 76. 68. Madre mía. Estamos del 1950. 68. Qué barbaridad. ¿Y cómo empezó esto? Y nosotros ya, yo ya 42. 42, o sea que ya sois unos... Esto empezó con un fundador, que era el jefe, que era aquel señor mayor que hay allí, Sí. Agustín Álvarez, De Arbieta. que se casó con doña Isabel Álvarez, Sí. y entre los dos fueron los fundadores, Sí. en 1950. Y a ¿Y raíz que de... empezaron ya con marisco desde Sí, el ya principio? empezaron tocando el género del marisco, el jamón, la carne, y así a partir de entonces fue subiendo, y así llevamos conservándolo esto desde el 1950. Qué bien, casi 50 Y años estamos en ya. la tercera generación. Tercera Y generación. está la nieta, Isabel La Fernández nieta, Álvarez. Isabel. Sí, y es la nieta. Y contarnos esta Navidad, ¿cómo se presenta? Pues se presenta muy animadita. ¿Animada? Como todos los años, Sí. pues con muchas reservas, muchos encargos, muchos pedidos. Pero es lo que se esperaba y es lo que nos gusta. Claro. ¿Y el tema del turismo lo tocáis o es gente de aquí, de Valencia? Últimamente yo pienso que estamos tocando, de un año para acá, estamos tocando más el turismo. Más el turismo. Sí, creo que Valencia en general, Lo gracias al notáis. turismo, se está manteniendo. ¿Y qué es lo que más se pide? ¿Cuál es el plato favorito de los valencianos? ¿Plato favorito valenciano o plato favorito del Alcázar? Porque Las dos cosas, primero. Plato favorito de valenciano, pues podríamos decir la paella. Sí. Pero aquí nos piden bastante algunos platitos, como el tomate valenciano con ventresca, los calamares aquí no los hay en ningún sitio, los Sí. calamares tanto a la romana como los de anzuelo a la plancha, las puntillas salteadas con alcachofas, el jamón que como podrás comprobar que es 5J. Sí. Y bueno, somos conocidos. Y luego, pues la especialidad nuestra de toda la vida, el pescado y la carne. El pescado y, marisco, la carne. Y el marisco. Y el marisco. ¿Y el marisquito qué es lo más demandado? ¿Qué nos gusta? Lo más demandado ahora mismo, pues lo que más está pidiendo es la cigala, la gamba de Denia y la quisquilla de aquí de la zona. Aparte, pues tocamos también bastante el langostino de Vinaròs, la gamba Sí. blanca de Huelva, Sí. almeja y ostra gallega. Porque ¿dónde compráis vosotros? ¿En la lonja de Valencia? Nos lo mandan desde la lonja y desde el mercado central. Lo más exquisito. Y a veces en directo desde Galicia. Caramba, también llega de Galicia. Sí, sí, por ejemplo los rodaballos no se compran de ningún sitio. El caballo, sino la merluza Vale. salvaje, la lubina salvaje, la merluza, Sí. el percebe, todo eso va viniendo en directo desde Galicia. Qué bien, A qué veces bien. el camarón, Camarón. Qué bueno. todo esto va llegando en directo desde allí. Qué y luego bien. pues, tocamos el mercado central y Mercavalencia. El número uno. El número uno. De eso se trata. Claro que sí. Mantener la calidad es lo principal. Y lo hacéis, Y lo hacéis. Sí, 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 por supuesto. Lo Pensamos hacéis. mucho y nos fijamos en cada detallito, nos fijamos en cada... nunca queremos, o sea, luchamos porque el cliente se vaya siempre feliz y contento, no Claro. solo por haber comido, sino por haber estado bien, a gusto y bien servido. Bueno, es que también mantenéis el ambiente familiar que siempre ha habido aquí. Lo tratamos, lo tratamos. Que Nos estáis todos- acostumbramos así desde que empezamos y seguimos haciéndolo así. Porque imagino que vendrán familias que Sí. han venido nietos y ahora Sí, vienen sí, ellos. Aquí vienen Cuarta familias, generación. aquí vienen familias que hemos visto a los abuelos de soltero. Yo he visto a los abuelos de No me soltero. digas. Sí, sí, sí. Qué risa. Y siguen viniendo. Y a veces pasan casos que te cuentan. Te voy a contar lo que me pasó el año pasado con unos señores. ¿Qué te pasó, Paco? Pues mandan una mesa de un matrimonio desde el Hotel Las Arenas. Sí. Se sientan ahí en una mesita, un domingo al mediodía, cuando todos son clientes. Cuando terminan de comer, la señora me llama y me dice, nos ha atendido muy bien, hemos comido de maravilla, pero queremos saber en qué clase de restaurante estamos, si es un restaurante familiar, de amigos. Digo, no, esto es un restaurante normal. Dice, nosotros nos movemos mucho y no hemos ido a ningún sitio que el camarero haya besado a todas las mujeres, conozca a todos los hombres. Digo, pues miren, les conozco desde hace 40 años. Digo, mira, aquel abuelo que está con los nietos, lo conocí de soltero. Claro. Así es. Hay un, Es verdad, es verdad. Así son las cosas. hay un cariño muy especial entre clientes y personal Es y la cierto. casa. Sí, no es el trato típico cliente-camarero, Claro. no, es algo más, Claro. algo más. Y eso hace que repitamos todos. Sí, es lo que tratamos. Claro. De que se vayan a gusto, contentos y se acuerden de nosotros y vuelvan a vernos. Sin Ya duda, está. sin No hay duda. más. Pues aquí volveremos siempre, a la Taberna Alcácer. Aquí les esperamos. Alcázar. Ha sido un placer tenerles con nosotros. Igualmente, feliz Navidad. Igualmente, muchas Gracias. gracias. Hasta ahora. Gracias.